Emisor Podcasting. Escuchamos al técnico chileno. Quiero decir que decidí renunciar a mi puesto de entrenador de la selección chilena de fútbol. Voy a cumplir con los requisitos que exige el contrato que me liga la NFP para hacer efectiva la renuncia. En 25 segundos, Marcelo Bielsa estampó públicamente su salida de la selección chilena. Es cierto que después vendrían 25 minutos más para explicar una mala teleserie política tejida en las entrañas de la NFP de Pinto Durán y que incluso salpicaban al gobierno. 25 minutos de tramas, de desconfianzas y sobre el cierre, en los 20 segundos finales, una frase desde el corazón que le puso la voz temblorosa. Marcelo Bielsa afirmaba que acá en Chile también había aprendido a amar la vida. Se paró y su rostro se volvió a comprimir. Su fiel escudero, el ayudante Gabriel Aravena, tomó sus papeles y se pararon y caminaron uno secundado por el otro sin mirar a las decenas de cámaras y periodistas, tal como lo hacían al final de cada partido fuera cual fuera el resultado. Pero este era el final de su ciclo con La Roja. Soy el emisor Rodrigo Vera y acá comienza mi relato del día en que se pudrió todo. Este es el episodio 9, el adiós de Bielsa. Futbolísticamente no fue mucho lo que dejó el ciclo Bielsa en lo que podemos denominar su segunda etapa, aquella que se produjo tras la Copa del Mundo de Sudáfrica, por distintas razones. En primer lugar, porque fueron poquitos partidos, apenas 5 hasta su salida. Porque la categoría de los rivales, salvo un par de duelos, no fueron los mejores, pero el rosarino ya ponía la mente en la Copa América de Argentina 2011. Ahí pensaba dar un paso más. El equipo ya tenía encima una clasificatoria, destacaban los mejores nombres tras el Mundial para una nómina cada día más sólida. Los meses corrieron rápido a partir del primer amistoso de este nuevo ciclo. Fue en septiembre y fuimos hasta la hermosa ciudad de Kiev en Ucrania, un estadio en medio del bosque donde Chile cayó por 2-1 contra los locales. Ese día, por primera vez, después del Mundial, Bielsa se ponía al frente de los micrófonos y aún no sé por qué se ofuscó tanto cuando le pregunté cuál sería su rol con las selecciones menores de ahora en adelante. De hecho, ni siquiera quiso contestar. Parecía prudente que verbalizara públicamente sus nuevos desafíos. No es fácil seguir un ciclo luego de haber logrado llegar a un mundial con todas las dificultades que eso conlleva para la selección chilena. Fue todo veloz, porque eso fue en septiembre. En octubre vino la gira donde dirigió ante Arabia Saudita y Omán y de ahí en adelante entró a enrarecerse todo. Desde noviembre para el frente ya estaba todo absolutamente contaminado. Los primeros días vinieron las famosas elecciones en que la oposición a Maine Nichols, comandada por los 3 clubes grandes, dieron vuelta al tablero otra vez a su favor. El Consejo de Presidentes se inclinó 28-22 a favor de Jorge Segovia, el dirigente de la Unión Española. Esta historia está contada en distintas partes y tiene sabrosos puentes políticos. Para nosotros, que nos interesa el lado Bielsa, hay que aclarar que la elección lo desencajó. Él ya se había convencido de seguir, cuestión nunca fácil con él. Pero sin el piso de quienes lo habían llevado, lo hizo dudar. Bielsa se maneja por confianzas y como en otros pasajes de su vida, se desesperó y tomó un camino particular y también cuestionable. Dar una conferencia para interceder en el resultado electoral, condicionar su permanencia públicamente. Con el cariño y prestigio que tenía en Chile, eso era devastar la imagen de cualquiera. El periodista Fernando Agustín Tapia, uno de los que más ha explorado las entrañas políticas de la NFP, encuentra una mirada certera del actuar de Bielsa en este episodio donde intenta intervenir las elecciones. Bueno, a ver, respecto a la primera reflexión que me pide Rodrigo, yo creo que Marcelo Bielsa, al momento en que aceptó el desafío de dirigir la selección chilena, lo hizo en base al compromiso que a su vez asumió Harold Maynicol para brindarle todas las garantías que cumplieran con las necesidades que él planteaba para trabajar de acuerdo con sus métodos. Sabemos que Bielsa levantaba un dedo y se hacía lo que él quería, digamos, en Juan Pinto Durán y todo lo que tuviese relación con la selección chilena. Entonces yo creo que su postura respecto a ese proceso electoral tan traumático para el fútbol chileno fue más que ética, fue una postura política, en el sentido de que él quería seguir en tanto siguiera quien lo había contratado. Y efectivamente su aparición en una conferencia de prensa
tomando postura por una de las listas, fue una decisión política. En el fondo, Marcelo Bielsa se transformó en uno más del equipo de campaña de Harold McNichols, y eso evidentemente que lo transformó en un opositor de aquellos dirigentes que aspiraban a llegar al fútbol chileno. Además, creo yo que Marcelo Bielsa utilizó muy conscientemente la adhesión pública con la cual contaba, el cariño de la gente, indisponiendo al hincha y al medio en general contra aquellos que aspiraban a llegar al poder. Fue una decisión política, insisto. Su compromiso primero era con Harold McNichols, después con la federación y por supuesto también eso llevaba ese compromiso con la gente, con los hinchas, a través de lo que era y significaba dirigir la selección. Tengo la sensación de que él vio amenazada que todas las garantías que se les habían entregado cuando firmó por la selección a lo mejor no se iban a cumplir, y por eso él sostuvo una postura pública que yo considero inédita, ¿no? Porque el contrato de un técnico, de un seleccionador, no es con una persona en específico, sino con una federación, con una selección en este caso. Así que efectivamente creo yo que él traspasó ese límite de la prudencia y tomó una postura pública a favor de McNichols, asumiendo su pensamiento político respecto de las elecciones en la NFP entonces. Pero Fernando Agustín Tapia, autor del libro Juego Sucio, avanza un poco más en el tema. Porque si bien, por un lado, su intervención política es cuestionable, por otro, su mirada de quienes dirigirían los destinos del fútbol chileno no se equivocó ni un centímetro. Recuerden que entre fines del 2010 y principios del 2011 era impensado saber que la historia terminaría con Jadwe como testigo privilegiado y acusado en el peor escándalo del fútbol sudamericano. Otro punto acá: entre la elección de Segovia y luego la presidencia de Sergio Jadwe, Bielsa se sintió éticamente impedido de trabajar con ellos. Pero sí, venía de hacerlo en Argentina con el gran mafioso de la historia del fútbol sudamericano, Julio Grondona, con quien sí estuvo dispuesto a trabajar. Respecto de lo segundo, efectivamente, su decisión de entonces fue premonitoria. El tiempo le dio no solo razón, le dio rotunda razón por el hecho de no haber querido trabajar con una directiva que terminó siendo la más corrupta en la historia del fútbol chileno, la que encabezó Sergio Jadwe. Él tuvo la sensación de que no se podía confiar en él, le bastó simplemente una sola conversación en privado para darse cuenta de que, pese a las garantías, pese a las promesas que se le hacían para continuar y cumplir su contrato, la verdad es que todo iba a ser mucho más difícil, mucho más complicado, y muy probablemente eso iba a terminar de manera drástica. Entonces él se anticipa y toma una decisión. De hecho, explica de que todo contrato involucra la posibilidad de la renuncia, y es lo que hace. Él renuncia porque vislumbra de que el camino iba a ser mucho más difícil y que con ese tipo de gente que llegaba a hacerse cargo del fútbol no se podía confiar. Efectivamente, esto en el tiempo muy breve ratificó esa admiración pública del hincha y del medio futbolístico en general, porque Bielsa aparece como un personaje de principios muy sólidos. Pero efectivamente hay muchos críticos de que le señalan de que cómo es posible que no haya podido trabajar con Jadwe, por ejemplo, si en el pasado en Argentina trabajó con el padrino de la mafia del fútbol sudamericano, con Julio Humberto Grondona. Esto a mí me hace reflexionar de que en definitiva las posturas de Bielsa en relación con el fútbol chileno y en el fútbol argentino no tienen que ver estrictamente con lo ético, tienen que ver con posturas políticas. ¿Y en qué sentido? Efectivamente Bielsa trabajó con Julio Humberto Grondona, pero ¿a quién representaba Grondona en Argentina? Representaba a los equipos chicos, a Arsenal de Sarandí. Representaba el poder de los pequeños respecto de los equipos grandes, el poder de Boca, el poder de River, el poder de los 5 equipos grandes dentro de la AFA. Entonces, no se hizo problema con lo que se decía, y en ese tiempo, en esa época en que él dirigió la selección, evidentemente no habían tantas pruebas como después aparecieron. No se hizo problema con ese tema ético, entre comillas, sino que le hizo mucho sentido desde lo político.
Exactamente lo que hizo acá en Chile. Porque ¿qué representaba Maynicos en el fondo? ¿Qué es lo que provoca la crisis dirigencial en Chile? Tiene que ver con la repartición de los dineros que venían llegando por concepto de televisión para la selección y también para el fútbol chileno, para la liga. Y Maynicos planteaba una repartición mucho más justa, ¿no? Entonces estaba, entre comillas, representando los intereses de los equipos más pequeños versus el poder de los grandes. Colo-Colo, Católica y la U y sus privilegios. Ese es el tema de fondo. La postura de Bielsa ha sido siempre política, no necesariamente ética. Y yo lo comprendo de esa manera y lo explico porque en definitiva él toma una postura también política cuando interviene en esa elección famosa. Para Danilo Díaz, periodista reconocido en nuestro medio y también cercano a Bielsa, el que el rosarino sí se animara a trabajar con el cuestionable Grondona y no con el recién llegado Jadwe tiene contextos. Bielsa siempre entendió que trabajar con Grondona era un riesgo, pero para todos, pero él siempre fue ante todo un hincha de la selección argentina y del fútbol argentino y toma la decisión de dirigirlo porque era la selección de su país, era el fútbol de su país y él estaba ante todo dispuesto a trabajar por su selección y tenía, yo me imagino, como todos los entrenadores, el sueño de clasificar un mundial y con Argentina de hacer algo importante en un mundial. Al final lo pudo hacer en los Juegos Olímpicos. Y sobre la relación con Grondona, muchas veces contaba el fallecido profe Bonini que él era como el que estaba ahí en el punto intermedio. Tenía que ir a hablar con Grondona porque Bielsa le decía, Luis, pasa esto y esto y esto, y ahí iba Bonini a hablar con Bielsa. Y Grondona le decía a Bonini, lo llamaba, le explicaba algo, le decía algo que necesitaba y ahí iba a trabajar con Bielsa. A hablar con Bielsa. De todas maneras, en ese ciclo, en ese momento, me parece que Grondona siempre dejó hacer a los entrenadores y no había mayor relación, salvo la relación contractual. Pero Bielsa entendía que la relación contractual era con la AFA, que la AFA era su empleadora y no Grondona. Igual hay una anécdota. Leo Burgueño, colega de TNT Sport, en un café en Sudáfrica, en el Michelangelo, para el Mundial. Nosotros todos los días íbamos a ese lugar porque estaban los dirigentes a tomar un café, a ver qué se podía conseguir. Y un día le pregunta a Grondona, ¿quién fue el mejor entrenador que tuvo usted en la selección? Y de manera informal. Y Grondona le dice, no lo repitas. Bielsa, le dijo. Y ahí se cortó hasta ahí nomás llegó la conversación en ese momento. Pero eso refleja que más allá de las distancias que tenían, porque no se llevaban bien, había un respeto profesional que queda reflejado en esa frase. Volvamos a los hechos. Entre la elección de noviembre y el 4 de febrero en la tarde, día de su renuncia, hay cosas claves de entender. Primero vino el duelo del 17 de noviembre frente a Uruguay en el Estadio Monumental. Una fiesta que desde la transmisión hasta los gestos de jugadores y regalos supuestamente improvisados de hinchas le decían adiós a Bielsa. Para enero, el 22, se jugaría un nuevo amistoso, esta vez contra Estados Unidos, y el DT hace rato pendía de un hilo. El propio Harold Mayne-Nichols le pidió personalmente que dirigiera la Roja. Había una carta que aún se jugaban y era que bajo el mandato de Jadwe, Harold Mayne-Nichols siguiera como integrante de una comisión selección. Una movida difícil, pero que podía dar en el gusto a Bielsa para continuar. Que su jefe directo siga siendo el de antes. Rarísimo todo. ¿Qué piso tenía el recién llegado Jadwe para mostrar este signo de debilidad frente a quienes lo pusieron precisamente en desmedro de Mayne-Nichols? El 27 de enero, Bielsa se reunió con Jadwe en una escueta sesión de 15 minutos. Según el propio Bielsa, fueron apenas 3. El punto final de la historia es la filtración del contrato de Bielsa al diario La Tercera. Ahí no había vuelta atrás. Para el argentino, una puñalada estratégica para alejarlo. Esto, según Danilo Díaz, fue el punto de inflexión. Cuando pierde la elección Harold Mayne-Nichols, en un primer momento Bielsa toma la decisión de irse porque entendía que no podía trabajar con Segovia, pero después, en la medida que fue decantando esto y que duró tanto, creo que él hace una reflexión de que todo el trabajo, junto a su grupo de trabajo, de que todo lo que él había avanzado, lo que se había esforzado, todo
todo el corazón que le puso y la cabeza que le puso al trabajo con la selección, no podía quedar así en el camino. Él creía, me parece que Chile estaba en muy buenas condiciones para hacer una gran Copa América 2011 y un muy buen Mundial. Él ya estaba trabajando en el grupo de jugadores para iniciar ese proceso de sustitución de los jugadores que él consideraba ya más veteranos y que no iban a poder estar en el nuevo ciclo. Y al final él decide quedarse y él hizo todo lo posible por quedarse. Pero hay un hecho que marca todo y es cuando la tercera publica el contrato de Bielsa que fue filtrado desde la NFP, una de las primeras medidas ya de la administración Jadwe, porque en rigor la administración Jadwe sentía que no podían avanzar con Bielsa, porque ellos yo creo que se sentían inferiores socialmente, intelectualmente, y para ellos era una piedra en el zapato, y por eso hacen esa operación y filtran el contrato, porque eso realmente era una tradición y para Bielsa lo fue. Y en ese momento Bielsa se da cuenta que más allá de su esfuerzo, con esa gente no podía trabajar. Mostrar cuánto ganaba al día, las millonarias cifras a Bielsa lo enloquecían, porque lo alejaban de la gente, lo ponían en un rango que lo hace impopular. De hecho, el 4 de febrero se saca el buzo de la Roja, el que usaba a diario en Punto Durán, y lo cambia por una tenida Sport, una polera Adidas blanca. Se sienta frente a los micrófonos y extraigo de esos 25 minutos este fragmento de donde se deduce que fue ese punto, la revelación de su sueldo, lo que lo terminó por desligar de la Roja. Hizo que llegara a los medios de prensa información diferente a la real. Eso es exactamente así. Lo de la comisión de selecciones, Harold McNichol, luego contador, que fue descrito a la prensa de manera distinta como fue. El partido amistoso con Paraguay, que fue descrito a la prensa de manera distinta como fue. Haber dicho que yo puse condiciones, yo nunca, no negocié, no propuse, no solicité condiciones nuevas, solo escuché. La difusión segmentada de mi contrato, lo de los 4 millones diarios, que es cierto. Entre otras cosas, estoy renunciando a ese contrato. Dar esa información no fue parte de un programa de transparencia donde le contábamos a la sociedad de qué vivimos cada uno de nosotros, cuáles son nuestros ingresos. Fue solamente decir la parte de mi contrato que más puede irritar a aquellos que viven de los sueldos que gana la mayoría de la gente en todos los países del mundo, ¿no? Yo siempre dije que ganar lo que gano genera pudor. Sin embargo, es lo que puedo ganar y lo que pagan por lo que yo hago. Si eso es exagerado, sí, exageradísimo. Tan exagerado como breve lo que gana la gente. También dijo que yo aspiraba a que me echaran para ser indemnizado. Que yo quedé retardando mi respuesta para ver si los irritaba la actual comisión de manera tal que me despidieran y me pagaran $12 millones o 15. En definitiva, deformó la realidad para disponer al público en contra mío. Este fue un procedimiento organizado, el que lo ejecutó, el que lo comandó es el jefe de prensa, el señor Jorge Reyes, que es de profesión periodista. Fue él quien malinformó a la tercera en los últimos días. El objetivo fue desgastar mi imagen pública, engañar a través de los medios de comunicación y predisponer al público del fútbol en contra de mi persona, ¿no? 3 años y medio llegaban a su fin. En las calles, no solo afuera de Pinto Durán, sino en el centro de Santiago, de manera espontánea, los hinchas manifestaban su idolatría por Bielsa y exigían que se quedara, que se vayan todos, un clásico futbolero. Hay otro foco en su relato de ese día, central, y también lo elijo. ¿Quién manda a quién? No es un misterio que para quienes han trabajado con Bielsa, muchas veces termina él siendo la piedra en el zapato porque en la práctica parece mandando más que sus jefes. El principio de autoridad también es todo en su estructura y esto le hacía mucho ruido. Otro motivo por el que yo renuncio
es porque no me fue posible saber quién poseía la autoridad. Quiero evitar calificaciones, describir los hechos y afirmar que lo que digo es cierto. Algunas acciones las presencié yo y otras cuento con la autorización de quienes las presenciaron y me dijeron que podía divulgarlas. ¿Por qué no fue posible saber para mí quién poseía la autoridad? Yo en un momento pensé que la autoridad la tenía el presidente, después los 3 clubes grandes, después el directorio y después, figurativamente, los 32 clubes. Estos son los datos que tienen que ver con este apartado. Me dijo que no dependía de los clubes grandes, pero describió como un logro el apoyo que le ofreció el señor Jaime Esteve, que es el presidente de la Universidad Católica, el domingo pasado en Reñaca, para articular la participación de Harold. Cuando él me dijo que quería crear esa comisión de selecciones nacionales conducida por él y por Harold, yo le dije, ¿pero usted tiene autoridad para crear esto? Sí. ¿Usted tiene independencia para crear esta comisión? Sí. ¿Usted no depende del poder de determinados clubes? No. Respondo a 32 clubes. Pero, después de afirmar que no dependía de los clubes grandes, describió como un logro el apoyo que le ofreció el señor Jaime Esteves, presidente de la Universidad Católica, el domingo pasado en Reñaca, para articular la participación de Harold. Yo pongo este tipo de precisiones que son tan vergonzosas para mí. Se acabó. Ya no hay vuelta atrás. Podemos contar 1000 historias más de Bielsa en Chile y las hay. Claro que las hay. Pero así es como se pudrió todo. Simplemente para que no queden con un mal sabor de boca y masticando rabia, mejor cierro con la palabra del propio Bielsa en su despedida. Los escasos segundos donde no argumenta desde la razón. Los escasos segundos donde deja aflorar su corazón y se quiebra en su lectura. Soy el emisor Rodrigo Vera y este es el lado Bielsa. Y esta es la frase que resonará por siempre en la historia del fútbol chileno. Por último, considero mis 3 años y medio en Chile un regalo de la vida. Yo aprendí a amar la vida también estando aquí. Estoy orgulloso y agradecido de poder haber vivido en este suelo. Sé positivamente que soy yo quien pierde al irse. He tratado de quedarme, no pude lograrlo. A los futboleros y, si se me permite, a los chilenos en general, quiero decirles muchísimas gracias. Emisor Podcasting.